El Dr. Sauer sigue vivo en la fábrica de Playtime Co. Muy buenos a todos, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dalexon. Hoy les traigo la más reciente actualización del ARG de Poppy Playtime, con información reveladora sobre un personaje que promete ser la clave en el capítulo 4. Así que prepárate, ve por tu botana favorita, una bebida bien fría y ponte cómodo porque vamos a sumergirnos en este misterio. Todo esto narrado como siempre por tu servidor Dalexon. Sin más preámbulos, comencemos. Cada suscripción es un voto más para que Huggy Wuggy vuelva. Desde el servidor oficial de Poppy Playtime en Discord se ha estado ubicando mensajes misteriosos que la comunidad no ha tardado en analizar. El 15 de noviembre los moderadores comenzaron a comportarse de manera extraña, lo cual para nosotros los jugadores solo puede significar una cosa: información fresca. Entre los mensajes más llamativos encontramos frases como: necesitamos un favor, dinos instrucciones, ¿las viste? Por favor, disculpa el silencio, necesitamos reubicarnos. No podemos dar detalles, pero estamos haciendo ruido. Todo esto mientras hacen énfasis en la frase haciendo ruido, lo que ha encendido a las teorías. Después de esto, la imagen del servidor cambió a un ojo similar al que vimos en el trailer de Yarnavi, lo que apunta a un personaje clave, el Dr. Sauer. La comunidad también descubrió que la página de inicio del ARG cambió completamente. Ahora es un verdadero laberinto interactivo, con enlaces escondidos, páginas que te devuelven al inicio y secuencias de números y letras que parecen formar pistas claves. Uno de los descubrimientos más importantes fue una carta escrita por Elliot Ludwig dirigida al Dr. Harley Sauer. Esta carta dice así: Harley, déjame empezar con un poco de franqueza, ya que sé que aprecias no dar rodeos cuando hay algo que decir. A pesar de lo mucho que me duele, he decidido removerte del programa de Jóvenes Genios. No quería que las cosas terminaran así, Harley. No quería lastimarte ni desanimarte. Posees una mente verdaderamente brillante, probablemente la más brillante que he conocido. Cada día he sido testigo de tu empeño, tu determinación y tu incesante necesidad de progreso. Trabajar contigo ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda mi vida, pero aún así tengo que ser honesto conmigo mismo y contigo, porque a pesar de todo lo que veo en ti, a pesar de todo lo que podrías llegar a ser, hay un defecto evidente en ti que ya no puedo ignorar: tu falta de humildad. El progreso científico siempre debería beneficiar a la humanidad. El progreso realizado simplemente por el progreso mismo a menudo termina perjudicándonos más de lo que nos ayuda. He intentado moderar eso en ti, como una vez tuve que moderarlo en mí mismo. Pero me quedó claro que tales intervenciones de mi parte solo provocaban tu enojo. Finalmente me gritaste una noche y saliste furioso del laboratorio. No seas blando, Elliot, dijiste. El progreso no se preocupa por cómo se siente la gente respecto a él. Supe inmediatamente que estabas equivocado, pero no estaba seguro de qué hacer, de qué podría cambiar tu forma de pensar. Al reflexionar sobre ello, recordé lo que en última instancia me cambió a mí, lo que me dio la perspectiva que necesitaba. Fue volver a ver el mundo y a las personas, aprendiendo de nuevo a superar el rechazo y las dificultades a través de la conexión. Al pensar en esos días, me doy cuenta de que el rechazo a veces puede ser lo mejor para nosotros. Puede recordarnos por qué nuestras acciones importan y para quién son. En última instancia, creo que eso me hizo una mejor persona, y tengo que creer que hacer esto ahora te hará mejor. Así que te desafío a volver a casa, Harley, y mirar a las personas que te rodean, a intentar tener una nueva perspectiva, a comprender mejor por qué importa el progreso. Un día espero que lo entiendas, tal vez incluso me lo agradezcas, pero aún así lo siento. Tu amigo, Elliot Ludwig. Esta carta es un claro punto de quiebre en la relación entre Ludwig y Sauer. Elliot intenta justificar su decisión de removerlo del programa de Jóvenes Genios, pero sus buenas intenciones solo logran desatar la ira de Sauer, quien ya mostraba comportamientos peligrosos. Además, recordemos que Leitbier también parecía querer deshacerse de Ludwig, como vimos en una carta previa donde le ofrece un nuevo puesto. Esto refuerza que Sauer no solo estaba frustrado, sino que era visto como una amenaza interna.
Con esto confirmamos que las notas que vimos en el video pasado fueron escritas por el Dr. Harley, desahogando su frustración y furia en aquel libro. Pero la situación empeora con lo siguiente revelado. La comunidad logró descifrar un número de teléfono en el laberinto, y al llamarlo se escucha una conversación entre Latebeard, Stella Graver y Eddie M. Reitman, discutiendo un trágico incendio en el teatro del que ya hemos hablado en un video pasado. You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. And it goes without saying, but word of this doesn't breathe beyond the factory's walls. Not as anything concrete. I've made sure of that. Has Lockhart come forward with any information? Even the number of bodies? No. Nothing yet. Those poor people. Did we really have to... Did what was necessary, Miss Graver. Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stopped squirming around. Sound like a plan? Lath, think rationally here. We need to... If you like having your job, Sharon, beat it! We're busy! It's me. Oh, step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Afraid I'm here to complicate that then. Well, don't leave us in suspense! What half-wit, soon-to-be dead man made this mistake? Dr. Harley Sawyer. El giro más impactante llega al final cuando Gerard Lockhart confirma que el responsable del incendio fue el Dr. Sawyer. En su berrinche tras ser expulsado, Sawyer saboteó el teatro causando un desastre que intentó encubrir culpando a otros, como lo vimos en el reporte de Brendan. Con toda esta información, las pistas parecen apuntar a algo muy grande. El Dr. Sawyer no solo fue el responsable del incendio, sino que podría ser el antagonista principal del capítulo 4. ¿Y si todavía está vivo vagando por la fábrica y huyendo del experimento 1006? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que Sawyer será el gran villano del próximo capítulo? ¿O hay algo más detrás de estas pistas? Déjame tus teorías en los comentarios porque quiero leerte. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del capítulo 4 de Poppy Playtime. Yo soy Dalex y nos vemos en un próximo misterio. Hasta la próxima. Bye bye.